Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a hacer uso de el escudriñar el libro de Deuteronomio. Vamos a ver la porción de este libro que conocemos en español como Deuteronomio, en hebreo como Devarim, o sea, palabras, porque Moshe está dándole palabras al remanente. Y hoy nos toca ver la porción Vayelech. Vayelech, que en hebreo, traducido al español, significa y fue. Porque es Moshe el que va a decir y fue Moshe a hablar. Vamos a ver cómo nos enseña esta parashá en este día. Ok. En esta porción vamos a ver que Moshe continúa hablando al remanente frente a la tierra prometida y les da las siguientes instrucciones o instrucciones sobre lo siguiente. Y es que en esta ocasión les va a hablar de que Dios irá delante de ellos cuando entren a la tierra. También les va a decir que escriban las palabras para que las lean en el futuro, esas palabras que les está dando. Y finalmente vamos a ver que Yehoshua es quien los entrará a la tierra prometida. Y dice, y fue Moshe y habló estas palabras para todo Israel. Habló a ellos. Escuche bien que le está hablando a todo Israel, es decir, a los que están allí y a todos los que seríamos Israel hasta la fecha y hasta que Él venga. Entonces, todas estas palabras no solo son para los que están allí presentes escuchándola frente al Jordán, sino para toda la descendencia de ellos y todo lo que iba a ser Israel hasta el día de hoy y hasta cuando Él venga. Y les dice, tengo 120 años este día, ya no puedo moverme de aquí para allá. Además, Hashem me ha dicho, tú no cruzarás este Jordán. Y escuche lo que le va a decir. Hashem tu Elohim, Él cruzará delante de ustedes. Él destruirá estas naciones delante de ustedes para poseerlas. Escuche bien lo que va a decir. Yehoshua, Él cruzará delante de ustedes, como lo ha dicho Él. Es decir, quiero que capten lo profético de esto. Dice primero, Hashem tu Elohim cruzará delante de ustedes y luego les dice, Yehoshua, Él cruzará delante de ustedes. Entonces, aquí lo hermoso y lo profético que Él está diciendo es que es Yehoshua, nuestro Mesías, en un futuro, porque acuérdense que le está hablando a los que están allí y a los que están por venir hasta que Él regrese. Y cuando Él dice, Él cruzará delante de ustedes, y luego dice, Él cruzará Yehoshua delante de ustedes, es Yehoshua el que va a cruzar a todo ese Israel del que está hablando Moshe hacia la Jerusalén celestial. Eso es lo profético que nos está mostrando aquí. Y es tan hermoso que primero Él dice, Hashem tu Elohim, Él cruzará delante de ustedes, y luego lo dice, pero usando el nombre de Yehoshua. Yehoshua, Él cruzará delante de ustedes. Lo mismo, diciéndonos, hey, yo soy el que los voy a cruzar, pero vendré en semejanza de hombre, con el nombre que es sobre todo nombre, Yehoshua Mashiach, y Él es el que los hará entrar a la tierra prometida, es decir, a la Jerusalén celestial. Luego continúa diciendo, Hashem hará a ellos lo que hizo a Sihón y Og, los reyes de los amorreos, a la tierra de ellos. Es decir, aquí tiene que captar que está hablando del Yehoshua de ese tiempo que va a entrarlos a la tierra y que va a ser, y que fue el que va a hacer juicio de esas naciones, pero Él está diciendo, es Hashem el que hace juicio. Entonces aquí tiene que hacer el recordar y de qué va a ocurrir en el tiempo del milenio cuando venga Yehoshua en su majestad y se establezca para regir las naciones. Va a venir juicio. Entonces aquí está haciendo una semejanza o una sombra de lo que va a ocurrir. Él dice, Hashem hará a ellos lo que hizo a los reyes Sihón y Og de los amorreos. Entonces está hablando del juicio que va a venir a las naciones que van a ponerse en contra del nombre que es sobre todo nombre. Y les dice, Él los destruyó. ¿A quién? A aquellos reyes. Y esto mismo es lo que va a ocurrir cuando Él regrese. Dice, Hashem los derrotará delante de ustedes y ustedes les harán a ellos justo como yo les he ordenado. Fíjense cómo se habla en el simbolismo
de que le está hablando a ese remanente que está ahí, que va a entrar, y cómo nos habla a nosotros y a todos aquellos que esperan su venida para iniciar el juicio, aquel juicio que se va a dar en la fiesta de tabernáculos, en el milenio y en lo que se llama también las cosechas de los frutos de las naciones que serán enjuiciadas. Y continúa diciendo, hagan el esfuerzo y manténgase allí afirmados firmes. En muchas traducciones dicen sean valientes y algo así, pero en el hebreo dice hagan el esfuerzo y manténganse allí afirmados firmes. Fíjense cómo está hablando de una manera profética otra vez, porque cuando el enemigo vea que usted quiere entrar a la tierra prometida, va a venir con el adversario a la cabeza a tratar de que usted no entre. ¿Y qué es lo que nos dice? Hagan el esfuerzo y manténganse allí afirmados firmes. ¿Allí donde? En la Torá. No tengan temor ni se asusten por ellos, porque Hachén tu Elohim es el que anda contigo. Él no les fallará. En otras traducciones hebreas dice no te debilitará, es decir, no permitirá que te vuelvas débil, ni los abandonará. Entonces continúa diciendo, llamó Moshe a Yehoshua a los ojos de todo Israel, es decir, lo trajo delante de aquel remanente y lo va a poner delante de ellos. Fíjense todo lo profético que hay ahí. Llamó Moshe es la Torá, llamó la Torá a Yehoshua delante de todo el que es Israel. O sea, todo el que es Israel lo vio venir y lo recibió. Entonces dice, haz tu esfuerzo y afírmate, porque tú traerás a este pueblo a la tierra. Ahora le habla a Yehoshua. Moshe le está hablando a Yehoshua y le dice, haz un esfuerzo y afírmate. Sé valiente, dice en las traducciones. Porque tú traerás, ¿quién? Yehoshua, este pueblo a la tierra que Hachén juró a sus padres que él les daría. Y tú los harás heredar a ellos. Fíjense todo lo profético que hay en este pasaje de Deuteronomio 31, 1 al 8. Todo es profecía de Yehoshua. Yehoshua es el que nos va a hacer heredar todas esas promesas que Hachén ha venido haciendo en la Biblia. Es decir, ustedes entrarán al día octavo. Párense firmes porque Él es el que va adelante haciendo el camino. Tú también tienes que seguir las pisadas de Él. Entonces dice, Hachén es el que es Él quien irá delante de ti. Él estará contigo, no fallará ni te abandonará. No temas ni desmayes tu corazón. Escribió Moshe esta Torá en un sefer, en un libro, y la dio a los sacerdotes, los hijos de Leví, quienes cargan el arca con el pacto de Hachén. Escuche todo esto. Y a todos los ancianos de Israel, es decir, él está entregando lo que está Moshe escribiendo. Y nota una cosa, Moshe ya escribió en el Sinaí, pero como se agregaron cosas a este remanente, Moshe está terminando ese libro del pacto y cuando lo termina lo van a poner en el arca del pacto que cargan los levitas. Y mire todo lo que va a decir. Dice, Moshe les dio estas órdenes al final de todos los 7 años durante la fiesta de Sukkot. Les va a decir ahora que durante la fiesta de Sukkot tienen que volver a ver este libro. Dice, al final de todos los 7 años, durante la fiesta de Sukkot, en el año del Shemitah, el año de que se deja en libertad todo, tienen que captar lo profético. Shemitah es cuando quedamos libres, es decir, que volvemos al origen. Entonces, el Shemitah lo asociamos aquí proféticamente con la venida de Mashiach, la transformación de los cuerpos en cuerpos incorruptibles. Y ahora él dice, al final de todos los 7 años, durante la fiesta de Sukkot, acuérdense que la fiesta de Sukkot es esa fiesta de 7 días, 7º día, y en el año del Shemitah, el año de la libertad, cuando hay la transformación, dice, al venir todo Israel a ver el rostro de Hachén en el lugar que él escoja. ¿Qué van a hacer cuando venga él? Dice, leerás esta Torá delante de todo Israel a sus oídos. Moshe les está diciendo proféticamente, tienen que, esto que acabo de escribir, tienen que guardarlo y leerlo. Y tienen que acordarse que va a venir
una última fiesta de Sukkot que será de la libertad y donde todos van a ver el rostro de Hachén en el lugar que él escoja. Y les dice, leerás esta Torá delante de todo Israel. O sea, a sus oídos, ¿quiénes? Los que tienen ahora, los que van a recibir la Torá, nosotros que la estamos recibiendo y la estamos leyendo en este momento, dice, tenemos que leerla delante de todo aquel que es de Israel, a sus oídos, hay que dársela a sus oídos. ¿Por qué? Porque la fidelidad viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Hachén. Dice, congreguen a la gente, a los hombres, las mujeres, los pequeños, los extranjeros que tengan en sus pueblos, es decir, todo aquel que es Israel, no importa si no salió de los lomos de Jacob, pero es de Israel, es un extranjero que es de Israel, ahora forma parte de Israel, como todos aquellos que salieron de Egipto. Dice, para que ellos, todos ellos, hombres, mujeres, niños, extranjeros, Shema, aprendan, Shema, escuchen y aprendan y teman, reverencien. Esta palabra tema me gusta más traducirla como reverencien. Aprendan y reverencien a Hachén su Elohim y tengan cuidado de Chomer, de hacer diligentemente todas estas palabras de esta Torá. Y así los hijos que no saben puedan Shema, escuchar y aprender a reverenciar a Hachén su Elohim, porque todo el tiempo que vivas en la tierra que estás cruzando por todo el tiempo que vivas en la tierra que estás cruzando en el Jardín para poseer. Esto, cuando el Señor dice, van a ver venir a Hachén al Macón que él escoja, me hizo recordar cuando Yehoshua vino como niño y a sus 8 días fue presentado en el templo y allí Simeón el anciano lo ve y dice, este es la menujá, este es el descanso, el reposo, la libertad del pueblo de Israel. Y eso es lo que está tratando de decirnos estos pasajes. Luego dice, y dijo Adonai a Moshe, he aquí que se han acercado tus días para morir. Hachén le está diciendo a Moshe, ya estás listo para que vayas a dormir. Y le dice, llama a Yehoshua y vengan ambos a la tienda de encuentro y yo los ordenaré. Fíjense que le está hablando a los dos. Y Moshe y Yehoshua fueron y se presentaron en el Ohel Moed, en la tienda del encuentro. Y fue visible a ellos, Hachén, fíjense lo que va a decir, y fue visible a ellos Hachén en el Ohel del testimonio, en una columna de nube. Y quiero que aquí anote cómo es la presencia de Hachén a los hombres. Primero en una columna de nube. Entonces dice, y separó la columna de nube en la puerta del Ohel, de la tienda, y dijo Hachén a Moshe, usted dormirá con tus padres. Este pueblo se levantará. Miren, es que hay que poner mucha atención a estos pasajes para comprenderlo. Los llama a los dos, los va a ordenar, pero inmediatamente que su presencia está a través de la nube, y por eso se dice, Moisés vio cara a cara, no, vio una presencia. La presencia en este caso es la nube. Pero ahora, fíjense lo que le va a decir a los dos, tanto a Moshe que representa la Torá, como a Yehoshua que se representa a él mismo como nuestro Mashiach. Le dice, en la tienda de la reunión, este pueblo se levantará y se prostituirá con dioses extraños de la tierra donde están yendo. Es decir, el Señor sabe todo lo que iba a ocurrir hasta el día de hoy y hasta que Él regrese. El pueblo recibe la Torá, el pueblo recibe a Moshe, el pueblo va a ver la presencia de Yehoshua, primero en una nube, después con la venida de Yehoshua como siervo, como semejanza de hombre, y luego lo recibimos como Ruach HaKodesh. Esas son las presentaciones, la presencia que tiene Hachén para nosotros. A ese remanente que estaba allá se le presentó como una nube, como una columna como una nube, como una columna de fuego. A nosotros, a nosotros se nos está presentando como Ruach HaKodesh, pero a aquellos que vivieron en el tiempo de él se les presentó como el siervo fiel Yehoshua. Entonces, él pasa, después que hace la presentación, que se presenta Moshe y Yehoshua, él pasa a decirles lo que él sabe que va a pasar,
para que estemos claros, porque esto se lo está diciendo a Moshe, pero también se lo está diciendo a él mismo, Yehoshua, y nos lo pasa a decir a nosotros. Y nos dice entonces, este pueblo, ¿cuál? El que está recibiendo la Torá, el pueblo de Israel, no le está hablando a las otras naciones, le está hablando a este pueblo que es de él. Dice, se levantará y se prostituirá con dioses extraños de la tierra donde está yendo. Cuando ellos vean esos dioses, ellos me abandonarán a mí y romperán mi pacto. ¿Cuál es el pacto? Que Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Al nosotros no estar en el pacto, miren lo que va a pasar. Dice, ese pacto el cual yo corté con ellos, cuando dice cortó es que se dio el pacto, porque en aquel tiempo, cuando se iba a hacer un pacto, se cortaba un animal en dos mitades y se pasaba por el medio. Ya esto lo he explicado en otras ocasiones, y eso es lo que significa cortar el pacto. Entonces dice, el cual yo corté con ellos. ¿Qué cosa? Ese pacto. Y se calentará mi nariz, es lo que se traduce en casi todas nuestras Biblias como, y se encendió la furia. Se calentará mi nariz, es decir, no resiste el pecado. Dice, y en aquel día se calentará mi nariz y yo los abandonaré y esconderé mi rostro de ellos. Observe esto que siempre se lo he venido diciendo. Hashem no es un Dios furibundo, rabioso, sino sencillamente Él no resiste el pecado y Él se aparta. Dice, esconderé mi rostro de ellos, me aparto. Y cuando Él se aparta, entonces todas esas maldiciones que vimos recitadas en las parachas anteriores son las que entran, porque Él ya no está ahí. ¿Por qué? Porque dice, romperán mi pacto, el pacto que corté con ellos, lo van a romper. Entonces si lo rompen, el pecado sale y el pecado no lo resiste la nariz de Hashem, Él se aparta, y cuando Él se aparta, ya no somos de su pueblo. Aquel que se retire del pacto ya no es de su pueblo, por tanto legalmente el destructor tiene autorización para entrar. Entonces dice, cuando yo esconda mi rostro de ellos y los abandone, porque ellos han pecado, han hecho que se caliente la nariz de Hashem, entonces dice, ellos serán devorados y muchas calamidades y aflicciones caerán sobre ellos. Luego ellos preguntarán, cuando estén en medio de esas aflicciones, preguntarán, ¿nos ha venido estas calamidades sobre nosotros porque nuestro Elohim no está aquí con nosotros? O sea, se están preguntando si eso les está pasando porque se alejaron de la Torá, porque se alejaron de Yehoshua. Entonces, ellos mismos, como hoy ocurre, ¿por qué a tantos cristianos les pasan tantas cosas? Bueno, el Señor dijo, tendrás aflicción, pero no necesariamente todas esas maldiciones que están cuando ya no eres pueblo. Entonces dices, y yo ciertamente esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, volviéndose a otros dioses. Esa es la razón. Pones a uno que no es un dios a la par de Hashem, y esa es una de las más graves o la más grave de todas las cosas que aborrece Hashem. Y dice, usted escribirá este cantico por ustedes mismos y los enseña y los deben enseñar a los herederos de Israel. Entonces le dice, para que ustedes sepan lo que va a pasar, yo se los estoy diciendo, escriban todo esto. ¿Para qué? Para que sea una prevención, para que les sirva a ustedes de advertencia. Eso es lo que está diciendo. Dice, pónganlo en sus bocas. ¿Qué cosa? Todo esto que nos está diciendo, pónganlo en sus bocas. ¿Qué cosa? Que si usted se va a apartar y usted no es del pueblo, el destructor tiene derecho a entrar a su casa, a su vida. Pónganlo en sus bocas para que este cantico pueda ser un testigo de mí contra los herederos de Israel. Es decir, las cosas te van a pasar porque hay un testigo diciéndote no hagas eso, y lo haces. Entonces no le vas a preguntar, ¿me está pasando esto porque Hashem se fue? No, ya hay un testigo diciendo que te va a pasar eso. ¿Cuál es el testigo? La palabra de Dios, que es la Torah. Entonces dice, porque cuando yo los haya llevado a la tierra que yo les prometí a sus padres, que fluye con leche y miel, y ellos hayan comido hasta saciarse, hayan encordado y se hayan vuelto a otros dioses, sirviéndoles a ellos y despreciándome a mí, y roto mi pacto, cuando todo esto ocurra, entonces, después que muchas calamidades y aflicciones hayan venido sobre ellos, este cantico testificará delante de ellos. ¿Qué cantico?
toda la Torá, esta palabra, ¿va?, es la que es testigo. Dice, será para ellos como un testigo delante de ellos, porque su descendencia aún lo estará recitando, es decir, nosotros estaremos recitándolo y no lo habrán olvidado. La Torá no se va a olvidar hasta cuando venga Él, y aún cuando venga Él se seguirá recitando la Torá. Porque yo sé cómo ellos piensan aún ahora. Fíjense lo que está diciendo. Hashem sabe cómo pensamos aún en este momento. Dice, yo sé cómo ellos piensan aún ahora, aún antes que yo los haya llevado a la tierra prometida, acerca de la cual yo juré. Así que Moshe escribió este cantico ese mismo día y lo enseñó a los herederos de Israel. Es decir, Moshe completó aquí la Torá ese día para que todo el pueblo estuviera claro en eso. Y dice entonces, y encomendó a Yehoshua ben Nun y dijo, sé fuerte y sé valiente, ya que tú habrás de traer a los hijos de Israel a la tierra que les he prometido a ellos, y yo estaré contigo. Nuevamente nos muestra a Yehoshua, no es casualidad que escogió ese nombre a ese varón que salió de Egipto, que estuvo en el Sinaí y que 40 años después está parado ahí escuchando esta palabra, pero que a su vez es la sombra, la semejanza del Yehoshua que vino a salvarnos a nosotros para meternos a la tierra prometida. Dice, encomendó a Yehoshua ben Nun. Dice que ese es, sé fuerte y sé valiente, ya que tú habrás de traer a los hijos de Israel a la tierra que les prometió a ellos, y yo estaré contigo. Es decir, como si dijera, y yo seré Yehoshua. Entonces continúa diciendo, Moshe siguió escribiendo las palabras de esta Torá en un sefer hasta que hubo terminado. Cuando terminó, Moshe dio estas órdenes a los levitas, quienes cargaban el arca del pacto de Hashem, diciendo, tomen este libro de la Torá y pónganlo junto al arca del pacto de Hashem su Elohim, para que pueda estar allí para testificar contra ustedes. ¿Qué significa testificar contra ustedes? Que la Torá no es la que te lleva a la tierra prometida. La Torá es la que dimensiona lo que pasa contigo, o el pecado o el error que cometas antes de llegar a la tierra prometida. La Torá es para que no erres, no para que llegues, es para que no erres, lo cual obviamente te ayuda a llegar sin mayores percances. Y dice, porque yo sé los rebeldes y duros de cerviz que ustedes son. Miren, aún mientras yo todavía estoy vivo con ustedes, hoy ustedes se han rebelado contra Hashem. Así que cuánto mucho más harán después de mi muerte. Él está haciendo referencia a todo lo que pasó en el desierto, que Moshe estando vivo se rebelaron contra Hashem. Es decir, aún la Torá viviente estaba ahí y se rebelaban. Y ahora dice, ¿cuánto más será cuando la Torá, Moshe viviente, haya muerto, no esté presente, sino que sea ahora un sefer, un libro, o lo que tengamos que ver, cuánto mucho más harán después de mi muerte? Eso es lo que está diciendo. Si la Torá viviente se rebelaron contra ella, ¿cómo no se rebelarán cuando no sea nada más que un libro vivo, no un personaje vivo? Congreguen para mí todos los jefes de sus tribus y sus ancianos y sus jueces y sus oficiales, para que yo pueda decir estas palabras a sus oídos, llamando al cielo y a la tierra, para que testifique contra ustedes. Porque yo sé que cuando yo muera, haréis maldad y os apartaréis del camino que os he mandado, y que en el tiempo venidero, es decir, en el que nosotros estamos viviendo ahora, que se inició a partir de la crucifixión, mejor dicho, a partir de que nuestro rey regresó a su trono en el cielo, a partir de ese momento empezó el tiempo venidero, el tiempo final. Y dice, y que en el tiempo venidero os sobrevendrá la desgracia por haber hecho lo malo ante los ojos de Hashem, a quien irritaste con tus obras. Entonces Moshe habló en el oído, es decir, se lo está diciendo para que lo escuchen, en el oído de la cajal completa de Israel, las palabras de este cántico hasta que ellas fueron terminadas. Y con esto, mis hermanos, terminamos la porción de hoy.